Bendito Padre, hoy en esta hermosa tarde, Señor, que nos has dado la oportunidad de vivir, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, en la cual cada uno de nosotros hemos llegado a este recinto, Señor, con la intención de glorificar tu santo nombre, con la intención, Señor, de adiestrarnos cada día más, Padre, en todo lo teológico, en todo lo que se ocupe, Señor, para poder estar más preparados para tu honra, para tu gloria, para poder evangelizar de una manera específica, para poder conocer, Señor, todas las virtudes de tu iglesia, Señor, y también todas las deficiencias de ella, para no repetir, Señor, con los errores y para poder tomar como ejemplo todas esas virtudes con las cuales nosotros debemos de seguir caminando, para también nosotros poder hacer historia, Señor. Nosotros también queremos ser parte de esa historia que edifica tu iglesia. Queremos ser parte, Señor, de esa historia, Señor, que es mostrada delante del mundo para que la gente entienda que esta iglesia que tú formaste, Padre mío, es una iglesia verdadera. Esta iglesia que tú formaste es algo que realmente ha cambiado la historia del mundo entero. Señor, bendícenos para poder comprender claramente esta enseñanza, que este taller sea de edificación, de bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, para la gente que ve este seminario también a través del internet, y también te pedimos que la gente que no ha llegado, Señor, apresure sus pasos y que les des también la responsabilidad de llegar en tiempo y forma, Señor, a este recinto para poder llevar a cabo esta bendición que tú tienes preparada para todos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a tomar sus lugares. Miren, ahí metí un código QR. A ver, chequen a ver si lo pueden abrir con sus celulares. ¿Cómo le hacen? Que ni quiten. Eso se hizo con la intención de que ya no tengan que estar sacándole fotos a cada una de las diapositivas que pongo. Se supone que... Se atraviesa eso. Micro. Tienen que acercar mucho, Pero sí se puede ver si hacemos uno. ¿Para qué se van hasta allá? Nomás les gusta llamar la atención. ¿Puedes abrir ese tú? ¿No puedo? Bueno, si no, ahorita le voy a decir a Diego que se los pase. Es que él fue el que me dio la idea de que ya lo metiéramos así. Ah, sí, ya te abrió. Ah, pues ahí está. Entonces, desde aquí lo agarré. fíjate, pues tiene buena cámara tu celular. Sí, porque se supone que esa era la intención, de que desde allí, porque yo lo iba a poner incluso en pantalla completa, y me dijo Diego que no, que lo dejara así, que desde ahí se iba a alcanzar a tomar bien. Pero ¿sabes qué? Nada más se carga la primera. Sí, no se carga todo, porque se debe de cargar todo el archivo. Solo se carga la primera y hay otra hoja que tiene a un Cristo. ¿Y ya nada más son las únicas? Bueno, ahorita le voy a decir a Diego que se los pase ahí en el grupo, el código para... Pero bueno, ahorita entonces vamos a seguir hacia la antigüita. No, y así está padre, ¿no? Sí, así es, para que ya no tengan que estar sacando las fotos. Y más leal o sea... Sí, a ver si sí la pueden abrir, porque el de Viri no se abrió bien. No se abrió completo, no se me abrió. Y si no, lo que vamos a hacer, a lo mejor sacar el código y estárselos enviando ahí al grupo de WhatsApp. Porque sí, bien padre, hasta me deja entrar para editar y todo. Bueno, ok, vamos a dar inicio. Ahí está entonces la portada de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Estamos en el capítulo 2, que tiene por título La gestación de un nuevo imperio. ¿Ok?
¿Ya sacaron fotos o? Si no, pues con les dije, de todas maneras se va a pasar de ahí. Muy bien, miren, la semana pasada pusimos ahí el escudo del imperio, del Sacro Imperio Romano, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, ya incluso fueron dándole forma a ese escudo, de esa manera como lo están viendo, ahí poniendo banderas de todos los que estaban dentro del Sacro Imperio Romano y aparte un crucifijo ahí en medio. Ese es el escudo que ya posteriormente se empezó a oficializar ahí en el Sacro Imperio Romano. En este capítulo conoceremos cómo el sur de Europa pasó de las cenizas del Imperio Romano Occidental a convertirse en el Sacro Imperio Romano. En primer lugar, descubriremos que el poder político pasó de Roma a Francia. O sea, aquí ya va a empezar a cambiar la historia. Ya ven que solamente ahí en Italia, ¿verdad? En Roma, o sea, ahí era donde estaba el poder más fuerte. Bueno, ya aquí en esta etapa ya vamos a empezar a ver cómo ya los franceses, ya empezaron a tomar cierto poderío. Vamos a empezar a ver cómo en el momento de que empezó a gestarse el Sacro Imperio Romano, como lo habíamos dicho, había caído el imperio político, el imperio gubernamental, el imperio militar, había caído, pero se empezaba a levantar el Sacro Imperio Romano, de tal manera que ahí ya no era necesario que fuera el país el que siguiera imperando, sino en estos casos, pues lo que era ya incluso su religión. ¿Ok? La gestación del Sacro Imperio Romano. Aunque Roma cayó bajo el poder de los bárbaros el 476, después de ese año y hasta el 800, el Imperio Romano sobrevivía del lado oriental. Durante esos siglos, los emperadores trataron desde la ciudad de Constantinopla de ejercer autoridad sobre los obispos de Roma y del resto de Europa, pero encontraron cada vez más resistencia y varias veces los emperadores enviaron ejércitos para someter a los papas. O sea, fíjense, aquí ya esa rivalidad que estaba empezando a ver con los emperadores, que lo vimos también desde la semana pasada, ya incluso estaba llevando a cabo esa rivalidad de que uno de los contrincantes más tremendos que tenían los imperios, no solamente el imperio, sino ya todos los imperios que se estaban levantando, era contra los papas también que se estaban levantando. ¿Por qué? Porque rivalizaban en el poder. Una cosa que, bueno, en el transcurso de estos talleres vamos a ir viendo cómo hubo épocas en donde de plano sí el papado era más poderoso que incluso los emperadores, que los reyes. Es más, ahorita vamos a ver parte de eso, también de los reinados. Luego dice, varias veces los emperadores enviaron ejércitos para someter a los papas. Unas veces lo consiguieron, otras fueron resistidos. La iglesia en Roma había quedado a merced de los bárbaros desde el norte, de las fuerzas imperiales desde el oriente. Necesitaba alianzas para protegerse. La alianza llegaría de los francos. Los francos tuvieron el papel político más importante en Europa durante ese periodo. En específico, dos dinastías, la de los merovingios y la de los carolingios. ¿Ok? Conoceremos 5 personajes de ambas dinastías que fueron claves en la reconstrucción de la visión imperial de Roma en ese periodo de la historia.
¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a ver al primer personaje. Hay para los que vayan a encargar niños posteriormente, ahí hay un nombre que le pueden poner a su niño. Clodoveo, que fue ahí está, miren, Clodoveo, ese fue un francés coronado rey el año 481. Bajo su liderazgo, las tribus francas fueron unificadas bajo un mismo reino y fue nombrado rey de todos los francos el 509, dado así inicio a la dinastía merovingia, estableciendo a París como la capital de su reino. Clodoveo se declaró cristiano. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo cómo a través de estos reyes francos es como ya empezaban a tomar ahora ellos el control de todo el gobierno del mundo antiguo. O sea, prácticamente ellos fueron ahí, fue cuando ya los franceses ya empiezan a hacer de las suyas, y ya ven que los francos duraron muchísimos años siendo el primer ejército del mundo incluso. Y ahí empezamos a ver, empezaron con Clodoveo, qué bonito nombre, ¿verdad? ¿Cómo le dirías? Don Clodo. Don Clodo. A ver, el segundo personaje, Pipino el joven, otro nombre, sí, pues yo creo que de ahí viene ese nombre de Pipino Cuevas. Yo cuando oía ese boxeador que Pipino Cuevas, dije, ¿de dónde le habrán sacado ese nombre? Ya ven que sí, había nombres ahí en la historia. Ahí están, mira, ahí está el rey Pipino el joven. Se hizo del poder sobre el reino franco, haciendo a un lado a la dinastía merovingia. Logró el control sobre Alemania y facilitó el envío de misioneros a esa zona el año 695. O sea, aquí cada rey que empezaba a tomar posesión, o sea, si se dan cuenta, todos de alguna forma u otra, ¿por qué están siendo parte de la historia de la iglesia? Porque contribuían siempre a algo, ya sea para mejorar o también para obstruir, como ahorita lo vamos a seguir viendo. Pero la mayoría en sí, bueno, pues eran siempre, porque como se empezaban a someter a todo el religiosismo. No sé si recuerdan el video que tuvimos de introducción, ahí se hablaba mucho de precisamente que esta era medieval, que fue la era del oscurantismo, se le empezó a llamar así la era del oscurantismo porque era cuando más ignorancia religiosa, más ignorancia espiritual había, cuando más superstición había, cuando empezaban también a surgir todas esas sectas con hechicería. Ya posteriormente se va a empezar a ver a los caballeros templarios, a los masones, cosas así. ¿Por qué? Porque la Edad Media, por eso se le llamaba la era del oscurantismo, precisamente porque había mucha ignorancia, principalmente espiritual. O sea, había mucha ignorancia espiritual, todo lo veían así como desgraciadamente ahorita ya se está llevando a cabo también en algunos ministerios evangélicos, ¿verdad? Donde son muy místicos, donde todo lo espiritualizan y por eso empiezan a idolatrar hasta ciertas personas por la espiritualidad en la cual están viviendo, de una manera totalmente a veces hasta esotérica, de una manera muy mística, de una manera muy supersticiosa. ¿Por qué? Porque la gente, cuando es supersticiosa, ¿qué sucede? Que a las personas que aparentemente tienen ciertos poderes espirituales se les respeta demasiado, se les honra, se les empieza a dar lo que ellos necesitan. Entonces, esa gente que visita brujos y todo eso, simplemente sueltan ahí una de dinero. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe, tienen confianza
tienen ese misticismo de que eso les va a solucionar todos sus problemas. Entonces, desgraciadamente, en esas épocas se llevaba eso, pero de una manera así muy cultural incluso. O sea, era parte de la cultura de la era medieval el que hubiera tanto misticismo en aquel entonces. Entonces, por eso es que aún los reyes, aún los emperadores y todo eso, como eran supersticiosos, eran muy religiosos, pues todo eso los llevaba a que si había un obispo, había alguien que estaba al frente de la iglesia, pues ellos se les tenían que cuadrar. A pesar de sus poderes que pudieran ellos tener políticos, gubernamentales, se le cuadraban a todas aquellas personas que se supone que tenían cierta autoridad espiritual. ¿Ok? Entonces, todo eso es precisamente lo que se estaba llevando a cabo en estas épocas. Y con cada uno de estos reyes pasaba lo mismo. Aquí está un rey que es muy conocido, Carlos Martel, ¿verdad? Hasta por ahí hay una bebida que se le puso el apellido de este rey, ¿verdad? Es un coñac, ¿no? ¿Verdad? Un coñac que se llama Martel. Bueno, él nació en el año 686 y fallece en el año 741 después de Cristo. Hijo ilegítimo de Pipino Cuevas, perdón, no, del otro Pipino, Pipino el joven, el que acabamos de ver hace un ratito. Él fue hijo ilegítimo de Pipino el joven. Con paciencia y estrategia logró llegar al trono del reino franco e inició la dinastía carolingia. Venció a los musulmanes, o sea, vean, este hombre por eso es tan conocido. Ahí, la verdad es sí, mis respetos, porque él hizo una hazaña tremenda a los musulmanes, así como últimamente volvieron a empezar a tener un auge tremendo. En aquel entonces los musulmanes estaban a punto de derrocar la importancia de la iglesia cristiana, que aunque ya era católica, pero a final de cuentas, como lo hemos dicho, apenas empezaban con sus mañas y sus distorsiones, pero a final de cuentas eran cristianos, ellos sí creían en el verdadero Dios, su Biblia era la correcta, aunque ellos estaban ya tergiversando muchas cosas, pero tenían el Antiguo y el Nuevo Testamento correcto. Pero los musulmanes empezaron a agarrar muchísima fuerza, una fuerza que si no ha sido por este hombre, que yo creo claramente que fue usado por Dios, es más, a lo mejor ahorita en vez de que nosotros fuéramos cristianos, hasta musulmanes seríamos. ¿Por qué? Porque empezó a tener un choque y él los paró, porque en aquel entonces también, ¿qué sucedía con las religiones? Que no se trataba nada más de ir y evangelizar y no, mira, vamos a convencer a los musulmanes de que están mal, ¿verdad? Que se deben de volver cristianos. No, ¿por qué? Porque como estaba tan combinado todo el poder político con el poder religioso, era simplemente sus gobiernos, eran gobiernos teocráticos. ¿Me explico? O sea, todo estaba mezclado, tanto la religión con la política estaba totalmente mezclado. De tal manera que un país era musulmán y estaba en contra del país que era cristiano. ¿Me explico? Entonces, aquí, en base a las prácticas que en aquel entonces tenían, pues Martel, él usó, como aquí lo está diciendo, venció a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. Decía ser cristiano, o sea, fíjense, como les decía, decía ser cristiano, pero establecía abades y obispos. Abades quiere decir, eran como los directores de las academias o de los seminarios donde se llevaba a cabo toda la enseñanza a los, ¿cómo se llama?, los monjes, a todos los que iban a los seminaristas, precisamente de ahí también viene esa palabra. Entonces, eso eran los abades. Los obispos, bueno, ya sabemos, hemos estado estudiando mucho sobre lo de los obispos, y a personas sin cualidades para el cargo por conveniencias políticas, algo así parecido a lo que le sucedió a Constantino. No era tanto
de que levantara él a esos directores o que levantara a obispos, porque realmente eran personas espirituales, porque realmente eran personas religiosas, porque eran personas llenas de teología, llenas de unción del Espíritu Santo. No, a él no le importaba eso. A él nada más lo que le interesaba, decía, bueno, pues fulanito de tal, es el marqués de tal región, pues lo voy a levantar como director ahí de las iglesias, de los, ¿cómo le llamaban ahí? Y lo vimos en semanas pasadas, que eran las parroquias de varias iglesias. ¿Se acuerdan cómo le decían? Le decían en aquel entonces ya se me fue el nombre. Pero bueno, los grupos parroquiales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, él no lo hacía porque dijéramos, es que esa persona como tiene mucha sabiduría bíblica, no, él decía, no, es que me conviene, a mí me conviene levantar a ese presidente, a ese director, perdón, a mí me conviene levantar a ese obispo. ¿Por qué? Porque de esa manera me lo voy a echar a la bolsa y todas las cuestiones políticas, de esa manera las voy a poder estar llevando a cabo. En ese... ¿Cómo? No. No, los grupos de iglesias, ¿cómo les llamaban? A los grupos que decían, esta es la parroquia y hay varias iglesias más. Ahí fíjense, los que están en el internet, ahí sí ya te están diciendo, sí. Bueno, pero la verdad es que Carlos Martel pasó a la historia como un héroe de la iglesia cristiana gracias a ese acto, sobre todo, a que él combatió contra los musulmanes para que los musulmanes no pudieran quedarse con el poder que se quedó la iglesia católica. O sea, preferible, la verdad, a pesar de todas las cosas tan horribles que sabemos de la iglesia católica, pero los musulmanes todavía están peor que la iglesia católica. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues él quedó como un héroe. Pipino el Breve, otro Pipino más. Uno era el chico y otro el breve. ¿Vale? Uno el chico y otro el breve. Sí, otro breve. Perdón, el joven. Nació el año 715 después de Cristo y muere el año 768. Hijo de Carlos Martel, o sea, él fue hijo de Carlos Martel. Lo sucedió como rey de los francos. El Papa Esteban II lo llamó el patricio de los romanos. ¿Sí saben lo que quiere decir así? O sea, no nada más como nombre la palabra patricio, sino que la usaban para decir así como que el protector, como el protector de los romanos. Así le llamó este Papa. El Papa Esteban II lo llamó el patricio de los romanos para ganarse su apoyo en defensa de los lombardos, pueblo germánico que atacaba a Roma. Pipino, al vencer a los lombardos, los despojó de la parte media de Italia y la cedió al Papa en el año 754, dando así inicio al derecho de la Iglesia sobre los estados pontificios, cuyo control perduró hasta el año 1870, cuando Garibaldi se lo arrebató, dejándoles solo el Estado Vaticano como lugar de residencia, pero bajo el control de la recién nacida Italia. ¿Okay? Ahí en ese entonces fue donde precisamente lo que ahorita es el Vaticano, ya ven que es, creo que es una de las ciudades más chiquitas del mundo entero, ¿verdad? Bueno, antes no era tan chiquita. O sea, que estamos viendo por qué quedó chiquita. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿cómo se llamó el que les arrebató? Garibaldi, el de allá de Guadalajara, ¿no? Allá en la Ciudad de México también hay una plaza que se llama Garibaldi, están los mariachis. Garibaldi le arrebató ese poderío territorial que tenía y solamente dejó lo que ahorita es el Vaticano. O
O sea, solamente eso fue lo que les dejó. Pero Pipino el Breve, él se había encargado de darles muchísimo más territorio, sin embargo, pues ya Garibaldi salió más abusado que Pipino el Breve. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Carlomagno, otro rey importantísimo. Sí saben lo que quiere decir magno, ¿verdad? Grande, o sea, Carlo el Grande, ¿no? Por así decirlo. Precisamente por eso se le dio ese nombre, porque él nace en el año 742 y fallece en el año 814. Llegó al trono francés el año 768. Duplicó la extensión del dominio francés hasta abarcar toda la Europa occidental. Formó escuelas del palacio, escuelas parroquiales y bibliotecas. Fue coronado el 25 de diciembre del año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III. Bajo su reino, la Iglesia y el Estado se veían como dos ramas del reino de Dios. O sea, por eso le llamaron Carlomagno, porque él hizo algo tremendo ahí, en el Sacro Imperio Romano. Él le dio muchísima fuerza, le dio, como aquí lo está diciendo, o sea, él se encargó de formar escuelas, de dar una civilización ya mucho mayor que la que el Imperio Romano tuvo en su momento. Entonces, él por eso fue tan sonado en todos los libros de historia. Incluso en películas, hay una película, ¿verdad? Una película de Carlomagno y todo eso, precisamente porque él se encargó de todo esto. Pero principalmente, o sea, si ven cada una de las cosas que estos reyes hacían, precisamente por eso es que aquí ya empezó a haber esa nueva faceta de lo que era el Imperio Romano, ya llamado el Sacro Imperio Romano, porque ellos le empezaron a dar, ¿cómo se podría decir? O sea, le empezaron a dar ese poder eclesiástico a todo el gobierno mundial de aquel entonces, pues porque ese realmente era el mundo antiguo. Los francos son los que se empezaron a encargar de darle esa fuerza tremenda que ellos ya habían perdido en Italia, por así decirlo. O sea, ya los italianos ya no pudieron soportar, ya no pudieron sostener esa fuerza que tenía el Imperio Romano. Entonces, a través de la Iglesia, es de la manera que ya los franceses toman la batuta para empezar a llevar a cabo el gran Sacro Imperio Romano, que fue el que dominó en toda la era medieval. Ese Sacro Imperio Romano fue el que llevó a cabo esa fuerza política, militar y sobre todo religiosa. Que al decir religioso, pues imagínense, era algo tan tremendo lo religioso en aquel entonces, que cada uno de estos reyes, ¿sí saben por quién eran levantados? Por los papas. O sea, los mismos papas eran los que iban a ungir a los reyes. Así como en el Antiguo Testamento, ¿quiénes levantaban a los reyes? ¿Quién levantó al rey David? Esa sí se la deben de saber. Pero díganme quién. El profeta Samuel. Así como en el Antiguo Testamento, los profetas eran los que levantaban a los reyes, los ungían para que fueran reyes. Ahora ellos habían adoptado eso. Ahora ya no eran los profetas, sino ahora los papas. El papa era el que se encargaba. Entonces, imagínense, o sea, ellos llevaban a cabo una relación, no porque dijeran, ay, es que yo quiero levantar a este rey porque realmente él viene de esta dinastía y él es o viceversa. No, yo voy a apoyar a este papa porque la verdad este papa realmente conoce mucho del evangelio, él nos predica, él nos da todo el pastorado necesario para que nosotros podamos crecer espiritualmente. No, todo era por situaciones políticas. Todo era por situaciones políticas. El rey que estaba antes, él hacía
todo lo necesario para que se quedara un papa, porque ese papa se iba a encargar de ungir y de levantar al hijo del rey anterior y cosas así por el estilo. Todas esas situaciones eran las que se estaban empezando a vivir ya. O sea, todo eso de que el papa, entre el papa y el rey, o los emperadores, que los emperadores pues llegaban a estar hasta por encima también de los mismos reyes, porque un emperador no era rey de un solo país, sino un emperador era rey de varios reinados, valga la redundancia. Entonces, aquí todo esto, pues así fue de la manera que se fue llevando a cabo. Todo eso es lo que vamos a estar viendo en todos estos temas. Miren, aquí ya con esto terminamos. ¿Perdón? Sí, no, es que ahora tocó rápido este capítulo. Por eso les estoy dando más información de la que viene ahí apuntada. Miren, la alianza final entre Roma y Carlomagno fue a la vez un desafío directo a los intereses de los emperadores romanos del Oriente y un medio para asegurar poder y propiedades a la Iglesia en Occidente. Mientras todo esto sucedió a nivel político, a nivel religioso, la Iglesia fue liderada por 21 papas a lo largo de esos siglos. Este será el tema de estudio del próximo capítulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ven que tenemos ahorita tiempo, si quieren, para algo que les haya parecido interesante o algo que no la hayan entendido bien, qué sé yo. ¿Todo bien clarito? ¿Sí? Ok. Bueno, miren, todo esto que llegamos a ver con las biografías, o más bien mini biografías de personajes como estos, ahora sí que pues son mini biografías, porque no sé si se dieron cuenta en el segmento pasado de la Iglesia Antigua, en alguna ocasión que salían algunas biografías, como que las extendía yo un poquito más, pero la verdad es que no es necesario que se extiendan tanto las biografías, sino que sean simplemente mini biografías, porque pues a veces pues hasta se hace tedioso, ¿no? Se hace tedioso ¿y qué tiene que pues a lo mejor que su abuelita y que un día le puso un pañalito y que luego la abuelita se murió también y que eso, pues esas cosas la verdad no son interesantes. Entonces por eso ahorita ya nada más son así mini biografías, y sí son muy indispensables por el hecho de que pues estamos estudiando la historia de la Iglesia, ¿me explico? Y también para que esos detalles que vamos viendo de lo que sucedió con cada uno de esos personajes nos hagan entender por qué, de qué forma fue como realmente se fue gestando todo ese Sacro Imperio Romano. Al decir Sacro Imperio Romano, va de la mano con la Iglesia Católica. O sea, el Sacro Imperio Romano, y como se los dije desde un principio cuando entramos a esta etapa medieval, como les dije, o sea, la verdad, y es más, hasta la fecha, sobre todo en Latinoamérica, sabemos que la Iglesia Católica sigue imperando. O sea, sigue en Latinoamérica la religión más importante, más numerosa, es la romana. O sea, para que vean hasta dónde ha llegado esa situación que empezó a gestarse con los franceses. O sea, hasta dónde se ha gestado esa situación a tal grado que han seguido haciendo sus estragos, esas malas doctrinas, esas malas enseñanzas y sobre todo también que lo fueron organizando de tal manera que la gente siguiera cayendo redonditos, ¿verdad? Gracias a su superstición. Es más, véanla, miren, la mayoría, por eso yo creo que Latinoamérica es quien sigue teniendo esa religión como oficial, porque Latinoamérica, desgraciadamente,
es una raza muy supersticiosa. O sea, ustedes vean, luego hay veces que nosotros como mexicanos sentimos ser supersticiosos. No, hombre, si te vas a Centroamérica, entonces todavía son más. En Cuba, en todos estos, hay mucha superstición. Hay muchísima superstición. Entonces, gracias a la superstición, es que la gente abraza todas esas cuestiones idolátricas, todas esas cuestiones místicas. El catolicismo tiene muchísimo misticismo. O sea, ustedes ven, cada misa que tienen está llena de misticismo. O sea, todos los ritos que hacen, todo está lleno de misticismo. El hecho de que agarren de repente y sacan el incienso y para ellos eso tiene un valor y que lo empiezan a mover. El hecho de que saquen la hostia, ellos dicen que la hostia dicen que es el cuerpo de Cristo. O sea, todo eso es misticismo, eso es superstición. De hecho, es algo muy herético. Es algo muy herético, porque ellos de plano ellos te están diciendo que en el momento en que el sacerdote católico te está dando la hostia, te están diciendo que te está dando el cuerpo de Cristo. Ellos lo toman literal. Imagínense, ¿no? Como si fuéramos nosotros caníbales y cada 8 días hay que matar a Cristo y que vuelva a resucitar, y matarlo y otra vez resucitarlo. Y te dan el vino, o a veces no dan, ¿verdad? Pero cuando dan vino, ellos dicen que literalmente esa es la sangre de nuestro Jesucristo. O mojan la hostia y todo eso está lleno de misticismo. A la gente le encanta el misticismo, a la gente, sobre todo de por acá. Entonces, eso fue lo que dio muchísima fuerza, muchísimo poder al Sacro Imperio Romano, el misticismo. Y por eso es que hasta ahorita, en países que tenemos tanta ignorancia, no quisiera yo decirlo de esa manera, pero sobre todo gusto por el misticismo, gusto por ser así espiritualoides, ¿verdad? Porque no, una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualoide. Una cosa es que tú quieras que el Espíritu Santo esté en ti, y otra cosa es que tú quieras mover al mismo Espíritu Santo en todas las creencias que tú puedas llegar a tener. ¿Y qué sucede? Que también, desgraciadamente, todo eso se ha involucrado en la iglesia evangélica gracias a nuestras raíces supersticiosas. O sea, si tú llegas a un lugar en donde te gustó mucho el hecho de que, a ver, vamos a hacer un acto profético, dices, oh, qué padre. ¿Por qué? Porque tienes una naturaleza mística. Entonces, esa naturaleza mística te lleva a estar queriendo ver lo sobrenatural. O sea, por eso es que han tenido tanto auge esas doctrinas sobrenaturales, en donde llevan a cabo, ¿y qué vamos a hacer? El acto profético fulanito. Hace un par de semanas, o menos de 2 semanas, asistimos a un lugar, ahí en una reunión de pastores, en donde nos dieron unas hojas para que ahí apuntáramos nuestros pecados que teníamos. Y a lo mejor ustedes ya saben de lo que se trata, porque hay muchos lugares donde llegan a hacer ese tipo de cosas místicas, que son antibíblicas, ni siquiera extrabíblicas, son antibíblicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vinimos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él tomó nuestros pecados, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo con nuestros pecados? Los arrojó hasta el fondo del mar. Y luego, ¿qué dice? Y ya no se volverá a acordar de ellos. Bueno, hay lugares en donde les gusta tanto el misticismo, como ahí, que pasaron todas esas hojas para que la gente apuntara sus pecados, y ahí pusieron una cruz de madera para que la gente fuera y clavara ahí sus pecados. No sé si han llegado a saber de esas. ¿Puedo decir el nombre de la iglesia? No, se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces, y bueno, es que es parte presente de la enseñanza, ¿verdad?, que tenemos que tener. Yo, gracias a que un pastor de sana doctrina un día me explicó que eso era malísimo, por eso yo no participé, ni mi esposa. Pero me dio tanta tristeza. Éramos alrededor de 20 pastores con nuestras esposas, y de esos 20 pastores, nada más
como 3, no pasamos. Es más, los que no pasaron hasta, o sea, yo estuve observando, soy un crítico, ¿no? Se guardaron las hojas, entonces, como que no quisieron hacer sentir mal al anfitrión, ¿verdad? Pero no, yo sí agarré y hasta las dejé ahí las hojas para que vieran ahí en mi lugar, y las dejé, pues para que vieran realmente que yo no participé. Pero hacen esos, hay lugares en donde incluso la cruz la ponen así acostada y clavan las hojas con sus pecados. Eso sobre todo lo hacen en estos encuentros, esas iglesias que son encuentristas hacen mucho eso. Van los jóvenes ahí en campamento y todo eso y hacen ese ritual. Entonces empiezan a clavar ahí todos sus pecados y luego les echan gasolina y los prenden ahí la cruz con todos los pecados. Y ya te dicen, ahora sí estás libre de todos tus pecados. La Biblia nunca nos dijo que hiciéramos ningún ritual para que nuestros pecados desaparecieran, ¿verdad? O empiezan a hablarte también de las maldiciones generacionales. Empiezan a decir que si tienes una maldición generacional, también ahí la apuntes y ahí la pongas para que esa maldición generacional quede totalmente desechada. O reprenden, ¿no? Dicen, vamos a reprender las maldiciones generacionales. Y la Biblia sí habla de esas maldiciones generacionales. ¿Sí saben dónde habla de las maldiciones generacionales? ¿En dónde? No. Habla en Éxodo, precisamente, cuando da los mandamientos. Acuérdense que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, no esto, no lo otro, y dice, porque a los que me aborrecen, ¿qué dice? ¿Cómo? Así es, visitaré hasta la 3ª y 4ª generación. De los que me aborrecen, más bien era al revés. Luego dice, y a todos visitaré en su maldad hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Me explico? Así dice la palabra. Bueno, si hay una maldición generacional en una persona, ¿quién la puso? ¿Quién? Dios. Dios es quien puso esa maldición generacional. O sea, es que vean hasta dónde llega luego el misticismo de la gente y la ignorancia también. Entonces, imagínense, yo reprendo esas maldiciones generacionales. ¿A quién estoy reprendiendo? Reprendiendo a Dios. O sea, se contradicen, se contraponen en todo lo que dice la Biblia con ese tipo de enseñanzas. Entonces, claro que hay maldiciones generacionales. ¿Sabes en quién? En quien no tiene a Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo vengo a los pies de Cristo, yo todas esas maldiciones generacionales que dice hasta la 3ª y 4ª generación, pero luego ¿qué dice? No, después de eso dice, pero a todos los que me honran. No. ¿Cómo? 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. ¿Explico? O sea, ahí es donde ya entra Jesús en acción. Es que entonces no hay que reprender las maldiciones, sino pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y entonces se reina. Así es, lo que debes de hacer es venir a los pies de Cristo. Es más, yo muchas veces a la gente cuando le digo, mira, cuando tú vas a hacer una oración para pedirle perdón a Dios, pídele perdón incluso hasta por tus antepasados también. Pídele perdón, Señor, vengo delante de ti por todo lo que yo he hecho, por lo que mis antepasados hicieron también. Te pido me perdones, me rescates, me restaures, me des esa redención. Y en el momento en que tú hiciste eso en arrepentimiento y fe, dice la palabra claramente que tú ya eres una nueva criatura. Entonces ahora viene el Señor a darte bendición. A millares, dice. A millares, ¿me explico? Entonces, cuando la gente no entiende todas esas cosas, y no es que no las entiendan, es que les gusta el misticismo. ¿Me explico? Esa es la cosa. O sea, todo esto que estaba sucediendo en el Sacro Imperio Romano era porque les encantaba el misticismo.
Se sacaban cada cosa y cada cosa y cada cosa. ¿Por qué? Porque eran personas ignorantes, supersticiosas, y todas esas supersticiones llenaban todos esos vacíos que su alma tenía, porque no tenían a Jesucristo. Y por eso, cuando alguien tiene a Jesucristo, se le va la superstición. A veces hasta piensa la gente que somos escépticos, pero no es que seamos escépticos, más bien es que viene a nosotros ya no la superstición. La superstición se va hacia un lado y ahora viene la fe. La fe es bien diferente a la superstición. Luego la gente dice, no, es que tú no eres un hombre, no eres una mujer de fe. No, al contrario. Precisamente porque soy una persona de fe, yo no voy a tener supersticiones en mis convicciones. No voy a estar pensando que un acto que yo haga y que esto me va a dar el favor de Dios, cuando que dice la palabra que Él todo lo que nos da son dones. Es un don, o sea, un don es un regalo. Pues yo no voy a poder recibir el favor de Dios a través de un acto profético que yo haga, a través de una superstición. Ay, es que no voy a pasar abajo de una escalera para que no me caiga la mala suerte. O sea, supersticiones. O sea, yo puedo pasar debajo de una escalera, debajo de donde sea. ¿Por qué? Porque el que está en mí es más fuerte que cualquiera que pueda estar, cualquier ídolo, que cualquier cosa. Hay gente supersticiosa, evangélicos, que dicen, no, es que yo no entro a una iglesia católica. ¿Por qué? Porque ahí está lleno de ídolos, y todos esos ídolos dicen que detrás de cada ídolo hay un demonio. No, yo no me quiero endemoniar. Pues si claramente la Biblia dice que para nosotros un ídolo nada es. Que mayor es el que está en mí. Claro, porque mayor es el que está en mí. O sea, no puede haber algo, o sea, porque si yo soy supersticioso y a la vez digo que soy cristiano, ya con eso me estoy contradiciendo. Por eso los masones también, o sea, la masonería son sectas que han adoptado, la mayoría adoptan el cristianismo. Porque eso sí, para ser masón tienes que tener una religión, tienes que tener una creencia en un ser supremo. Y la mayoría de masones, según, son cristianos. ¿Por qué? Porque los católicos tienen otra secta, que es la del Opus Dei, que son así rivales entre masones y Opus Dei. Pero ¿qué sucede? Y yo he hablado con masones que eran cristianos, que se decían ser cristianos, y dices, tú no puedes decir que eres cristiano y masón a la vez. ¿Por qué? Porque los masones son bien supersticiosos también. Ellos hacen ritos, hacen cosas en sus logias, todo lo que hacen es puro misticismo. Pues todo ese misticismo. Y todo ahí en la historia de la iglesia vamos a abordar también la masonería, vamos a abordar el Opus Dei, a lo mejor ya en la iglesia moderna, a lo mejor también lo del Yonke, que es parte de todas esas sectas que la misma iglesia católica ha abrazado, y la mayoría de políticos mexicanos andan en eso, ya sea en el Yonke o ya sea en la masonería. Pero sí, la mayoría de los políticos andan metidos en eso, y también por eso andan metidos también en sus religiones. Y bueno, ahorita quise extender un poquito más esto, precisamente porque se acortó esto, pero esto es bien importante también que lo entendamos, porque es parte de la historia de la iglesia y es parte de lo que está sucediendo ahorita. Con mucha tristeza lo digo. O sea, llego y hay una de cosas y me da tristeza. O sea, ya ni me enojo, antes sí me enojaba, pero no, ya me da tristeza, porque digo, no, pues es que, porque a lo mejor ya quiero, ¿no? A esas personas también, o sea, las estimo y digo, híjole, y ya con mucha, a veces con mucha cautela, a veces no, ¿verdad? Esa vez que vi eso, luego busqué un video de Juan Manuel Vaz, que habla pestes en contra de esos ritos, y se los mandé ahí al grupo de los pastores. Ahí dije, ya, por lo menos mando ese video para que vean el por qué yo no participamos en esos ritos místicos, esotéricos, ¿no? Porque sobre todo cuando hasta queman la cruz, entonces imagínense qué cosa tan más fea, ¿no? Y ahí sí clavaron todos sus pecados, y luego ya llegó el pastor que nos invitó y todo, agarró, rompió ahí todas las hojitas, y un pastor que es discípulo mío, vi que pasó, se me hizo bien raro, y ya le mandó un mensaje, y le dije, oye pastor, le digo, ¿qué onda con eso? No, pastor, es que pasé y le puse ahí
unas citas bíblicas, no me acuerdo, porque ya ven que no tengo buena memoria, no me acuerdo qué citas me dijo, en donde habla precisamente de eso, de que ya Dios se olvidó de nuestros pecados. Dice, pero ¿qué cree, pastor? Que vi que agarró y rompió todo eso, pues ya no se dio cuenta de mis citas que puse. Dice, pero no, dice, ¿cómo cree? Dice, no, yo no participé en eso. Dice, yo pensé que el pastor iba a leer todo, no, digo, no hubieras pensado, hubieras hecho lo que yo, mejor dejar con tus citas, lo hubieras dejado por ahí en tu silla, y ya para que él se diera cuenta realmente de que tú tampoco participas. Digo, si no, yo me saqué de onda, digo, al ver que pasaste, digo, entonces, pues, ¿de qué sirve lo que te estaba enseñando, no? Entonces, y bueno, así está la situación. Nos vamos a dar por terminado y nos vamos a apuntar las peticiones de oración. Creo que hoy va a haber muchas peticiones.